porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Todos: perdona, Señor, nuestros pecados. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que en este día, a ejemplo de aquel hombre sordo y tartamudo, podamos abrir nuestros oídos, podamos abrir nuestra boca para la escucha y la palabra de Dios, para la predicación de la palabra de Dios. Que ustedes y yo no seamos ese sordo y tartamudo ante las cosas de Dios, que no nos hagamos sordos, que no nos hagamos mudos. Por el contrario, que tengamos valentía para predicar a Jesucristo y su palabra, para escuchar ese mensaje que hoy Dios nos tiene. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, amados hermanos, quienes escuchan la palabra de Dios, quienes escuchan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, hoy es 12 del mes de febrero. Les recuerdo que ya tenemos el video miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es el 17. Y en este video vamos a hablar cómo se ha modificado el rito de la ceniza este año. Y vamos a hablar en este video el argumento bíblico para el miércoles de ceniza, para que ustedes y yo sepamos lo que significa, según la Biblia, el miércoles de ceniza. Busca en YouTube miércoles de ceniza, Padre Marcos Galvis,
y podrás ver este video. Hoy la palabra de Dios, amados hermanos, nos muestra en este día a una persona que estaba sorda. Y no solamente estaba sorda, había una persona que estaba tartamuda, un hombre que no podía oír y medio hablaba, tarateaba, era tartamudo. Y la palabra de Dios hoy nos muestra que es importante ante la presencia de Jesús, ante la presencia de las cosas de Dios, quitar la sordera y quitar la tartamudez. Y me gusta este evangelio porque yo he constatado en los años de vida que tengo, 31 años de vida que Dios me ha regalado, he constatado que nosotros los seres humanos, nosotros las personas, aprendemos un arte, aprendemos un oficio, o aprendemos varios oficios, aprendemos muchas cosas por hacer. Al inicio, cuando estamos manejando, por ejemplo, un carro, un vehículo, una moto, vamos con mucha precaución, vamos con sumo cuidado, pendiente de todo, con un miedo, con un nerviosismo. Pero cuando ya aprendemos a manejar la moto, el carro, ese miedo se va yendo, la experiencia va llegando y ya usted está más relajado, echa el asiento para atrás. Cuando las mujeres están aprendiendo a cocinar o los hombres, al inicio se le queman las ollas, al inicio se le quema hasta el agua, en vez de sal le echa azúcar a la comida. Y esto tiene que pasar y ya después de un tiempo pues aprende a cocinar y ya calcula y sabe cuánto es la sal, ya sabe cuánto es el arroz, ya sabe cuánto es la pasta, ya sabe cuánto es la carne, la comida que va a hacer. Al inicio una madre cuando comienza a ser madre, cuando el niño está comiendo pecho le lastima, no la deja dormir, le molesta, pero ya llega un momento en que se cansa y dice voy a dormir. Y así se caiga la casa, esta mamá está dormida. Y así sucesivamente en la vida. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando nosotros agarramos una experiencia, cuando nosotros adquirimos una experiencia para practicar un arte, para realizar alguna actividad, óigame, escúcheme, nosotros lo hacemos bien. Y llega un momento en que perdemos el miedo, en que perdemos el pánico, el susto y llega la tranquilidad. Pero resulta que en las cosas de Dios, pero resulta que ante la presencia de Jesús, resulta que ante la presencia de Jesucristo, nosotros nunca vamos a perder el miedo escénico, ese tartamudear. No lo vamos a perder. Y ustedes y yo a veces toda la vida vamos a tener esa sordera espiritual que no queremos escuchar la voz de Dios. Miren, y ahorita vamos a hablar del Evangelio de San Marcos 7:31. Porque para adquirir experiencia en las cosas del mundo, pues no es que sea fácil, pero en algún momento uno la adquiere y la va llevando y va haciendo. No manejar un celular, después que usted lo aprende a manejar hasta mirando para otro lado, usted maneja ese celular, ya sabe todo. Pero en las cosas de Dios no pasa así. En las cosas de Dios siempre nos va a suceder como aquel tartamudo, como aquella persona que estaba sorda y muda. Y este ejemplo es muy propicio que presenta San Marcos 7:31 para que ustedes y yo veamos. Miren, yo recuerdo la primera vez que me tocó predicar, era yo seminarista, con pánico, con miedo, con susto. Y me pasó esto, lo del tartamudo. Empezaba a hablar y me quedaba pegado. Empezaba a hablar y me quedaba, no sabía cómo expresar las palabras. Y aún así me paré y le decía, Señor, usted ayúdame, invocamos al Espíritu Santo, le pedimos la presencia del Espíritu Santo.
para que Él nos apoyara, para que Él nos ayudara. Y qué bonito fue poder, esa media hora que prediqué, que compartí un tema de formación, para mí eran como 3 horas. Sudado, me sudaban las manos, los pies, me temblaba todo. Y ese tartamudeo siempre nos va a pasar a los predicadores, el miedo. Un día hablaba con el padre Luis Toro, y yo le decía, tío, ¿cómo hago yo para poder dejar ese tartamudeo en la predicación? Y el padre Luis me decía, cuando usted predique o cuando usted lea la palabra de Dios, hágalo despacio. No corra, que nadie lo persigue. Predique despacio, vocalice, gesticule. Porque si usted habla muy rápido, entonces la gente no va a comprender. Y he practicado eso que me decía el padre. Entonces, la experiencia de Dios siempre es de tartamudear. Cuando usted va a hablarle a alguien de un negocio, de una venta, de una casa, de la familia, usted lo expresa de cualquier manera, rápido y fluido. Pero cuando usted va a hablarle a alguien de Dios, nos pasa lo del tartamudo. Nos quedamos pegados. Nos quedamos pegados. No queremos salir. Nos cuesta expresar las palabras. Eso nos pasa a todos. Pero resulta que también nos pasa lo de ese hombre que nos hacemos sordos. Yo no oigo, soy de palo, tengo oreja de pescado. Yo no oigo, soy de palo, tengo oreja de pescado. Cuando la palabra de Dios se predica, nos hacemos los sordos. Y entonces en la vida, cuando Jesús se hace presente, ustedes y yo andamos, yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No escucho, no oigo. ¿Qué? ¿Cómo? No quiero escuchar la palabra de Dios. Nos cuesta escuchar la palabra de Dios. Y esto de sordo y tartamudo que expresa el Evangelio lo tenemos todo. Miren cómo lo muestra San Marcos 7:31. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y de Sidón y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. La región de Decápolis fue donde Jesús expulsó el demonio que era legión y se fue sobre los cochinos y acabó con toda la piara de cerdos. Ayer recordábamos que al salir de Genezaret y se encuentra, cuando llega a Tiro, en Tiro se presenta con aquella mujer sirofenicia y pagana. Y hoy el Evangelio de San Marcos 7:31 nos muestra que Jesús sale de Tiro, pasa por Sidón, va al mar de Galilea y atraviesa la región donde se encontró aquel endemoniado que es la legión. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo. Miren, el hombre era sordo y el hombre era tartamudo. Y a ese hombre sordo y tartamudo lo llevaron donde Jesús. Y ustedes y yo podemos observar que a Jesús le llevaban de todo. A Jesús le llevaban todas las personas. Y es algo curioso. Jesús era llamado el carpintero, no era médico. Jesús era llamado el hijo de José y de María, el nazareno. Y a él le llevaban los enfermos. Y esta primera enseñanza debemos aprenderla. Oigan, hay gente que dice, ¿por qué voy a pedirle a Dios si Dios no me puede encontrar un empleo? ¿Por qué voy a pedirle a Dios si esta enfermedad Dios no la puede sanar? ¿Por qué le voy a pedir a Dios si este problema me metí yo y Él no puede hacer nada? ¿Por qué voy a hablar con Jesús si Él no puede actuar? Oye, la palabra de Dios nos muestra que Jesús actuaba en todo momento. Siendo Dios, actúa. Para aquellas personas que son ateos, son incrédulos y dicen que Dios no puede hacer nada, que Dios no les puede ayudar, que Dios no les puede socorrer. Claro que sí. Le llevaron a aquel sordo y tartamudo, se lo presentaron, se lo acercaron a Él. Y ante la presencia de Jesús,
ese hombre seguía siendo sordo y tartamudo. Pero escuchen algo particular que nos muestra este evangelio. Y es una herramienta, o es una clave, o es algo que ustedes y yo debemos aprender este día, y que es muy valioso que lo aprendamos, y que nos va a ser muy útil para nuestra existencia. Que a nosotros nos va a servir en muchas ocasiones. Escuchen lo que sucedió, para que ustedes y yo podamos utilizarlo, para que ustedes y yo podamos observarlo y vivirlo también. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusieran las manos. Le suplicaban que Jesús lo tocara, que tuviera un acto de cercanía con él. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Cuando Jesús le metió los dedos en los oídos, no pasó nada. Cuando Jesús le tocó la lengua con saliva, no pasó nada. Pero ustedes van a ver cuándo sucede el milagro. Ustedes van a ver cuándo sucede la acción que Dios quiere. Lo van a escuchar, óiganlo. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: ahí viene. Y dijo: ahí viene. ¿Saben cuándo sucedió el milagro? Cuando Jesús habló. ¿Saben cuándo el hombre dejó de ser sordo y tartamudo? Cuando Jesús habló. ¿Y qué dijo? Efetá. Una sola palabra que quiere decir ábrete. Miren, no necesitó de ir a un médico, no necesitó de tomarse una medicina. Lo único que aquel enfermo necesitó, cuando le puso los dedos en los oídos, le puso saliva en la lengua, tampoco había sucedido nada. Lo que aquel enfermo necesitó fue escuchar, oír, sentir la presencia de la palabra de Cristo. Era sordo. Era sordo. Jesús le dijo efetá, que significa ábrete. Era tartamudo. No podía saber lo que estaba pasando. Y aunque era sordo, se escuchó la palabra de Cristo. Aunque no podía oír, Jesús le dijo: ábrete. Y esto es una enseñanza muy bonita. Y esta es una enseñanza muy linda. Porque a veces la gente dice: mis hijos son unos sordos, padre. No quieren saber nada de Dios. Son unos ateos, padre. ¿Qué puedo hacer yo? Dime, ¿qué puedo hacer? Son unos sordos. Yo les hablo de Dios, me sacan corriendo, se ríen de mí. Son unos sordos. Mi esposa es una sorda, padre. Cuando yo estoy rezando, cuando yo voy a la iglesia, cuando veo las cosas de Dios, se ríe. Mi esposo es un sordo, hace lo mismo. Se burla de mí, padre. Yo tengo un amigo que es un sordo. Tengo un familiar que es un sordo. Yo le he hablado de Dios y no quiere oír. Imagínense en este que era sordo de verdad. Imagínense en este que era sordo de verdadita. A su hijo, su esposo, a lo mejor se haga el sordo. Pero aquel que era sordo, cuando Jesús le dijo efetá, de inmediato pudo escuchar. Y si aquel que era sordo de verdad, y si aquel que era sordo porque tenía una condición, pudo escuchar la palabra de Cristo, ¿acaso su esposo, su esposa que está escuchando esta palabra a la que usted le predica, no, en algún momento no se le van a abrir los oídos? ¿En algún momento no va a escuchar la voz de Dios? Pues claro que sí. Lo que pasa es que ustedes y yo nos dejamos cortar con un cuchillo de cartón por las personas. Las personas vienen, nos dicen, nos hablan. Las personas nos dicen que yo soy ateo, que yo no creo en Dios, es que yo de Dios no quiero saber nada, no se meta en mi vida. Con ese cuchillo de cartón, nosotros nos cortamos y decimos: pues no le hablo, pues no le predico, pues no le evangelizo. Dígame los que me escriben, me dicen: padre, me bloquearon, no querían escuchar.
Yo pongo el evangelio, lo comparto y la gente pone brava conmigo. Se hacen los sordos. Este era sordo de verdad. Este era sordo de verdad. Y Jesús le dijo, ábrete. Y miren lo que pasó. Al momento se le abrieron los oídos. Oigan, los oídos de aquel sordo. De aquel sordo. Se le abrieron. Se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Y miren lo bonito de este evangelio. De aquel tartamudo y sordo que cuando escuchó que Cristo le dijo, ábrete, ¿cómo iba a escuchar a Jesús? Estaba sordo, tenía los oídos tapados. Jesús le pudo haber dicho 1000 cosas, pero ¿cómo podía él escuchar? Miren, es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo, allá hasta las coyunturas penetra la palabra de Dios. Miren lo bonito de la palabra de Dios. Miren lo hermoso de la palabra de Dios. Que aunque su esposo, su esposa, sus hijos, sus amigos sean sordos, no quieran saber nada de Dios, sean ateos, la palabra de Dios puede penetrar, puede interiorizar, puede llegar hasta esos oídos que son sordos. Y el sordo empezó a hablar, dejó la tartamudez. Para que la gente comience a hablar de Dios, necesita primero escuchar la palabra de Dios. Y para que la palabra de Dios sea escuchada, Cristo necesita de personas que la prediquen. Cristo necesita de personas que la evangelicen. Cristo necesita de personas que la lleven. Cristo necesita de personas que puedan predicar y evangelizar sin ningún miedo, sin ningún egoísmo, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. El Señor necesita de nosotros. De aquel sordo y tartamudo debemos aprender que en ocasiones ustedes y yo cuando vamos a hablar de Dios nos hacemos los tartamudos. No podemos hablar si antes no oramos. Cuando ustedes y yo vamos a escuchar la palabra de Dios no la entendemos. ¿Qué dijo el Padre? El Padre habló muy bonito, pero no recuerdo nada de lo que dijo en la misa. Esa palabra se borra, se quita. Oye, y de aquel sordo y tartamudo podemos aprender que aunque le costaba oír, que aunque no podía oír, aquel hombre empezó a oír simplemente con que Jesús le dijera, ábrete. Y miren que no le dijo muchas cosas, le dijo, efetá, que significa ábrete. Y aquel sordo empezó a oír y a hablar. Esa palabra de Dios que ustedes están escuchando, esa palabra de Dios que ustedes están interiorizando, esa palabra de Dios que ustedes están escuchando en este momento, es la que puede abrir los oídos de los sordos, abrir los ojos de los ciegos, hacer que los mudos se les quite esa traba que tienen en la lengua. Pero ustedes y yo nos falta fe, no creemos eso, es más, ni la compartimos. Nos cuesta predicar, hablamos, sí, de todo, tenemos experiencia del mundo, cómo cocinar, cómo hacer esto, pero la experiencia de Dios no la queremos incluir en nuestra vida. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender que debemos quitarle esa sordera, esa tartamudez a la gente, y lo podremos lograr a través de la palabra de Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.